Hola, en el día de hoy le vamos a estar hablando sobre las vibraciones moleculares, esto en espectrometría de infrarrojo medio, a cargo de Luis Mercedes Cova y María Fernanda Molina. A continuación tenemos el contenido. Tenemos una introducción, los tipos de vibraciones moleculares, el modo normal y las vibraciones moleculares características de los grupos funcionales. Para dar explicación a los espectros de absorción en espectroscopía infrarrojo medio, se tienen en cuenta las transiciones de los estados energéticos asociados a la molécula. Como podemos observar en nuestro diagrama, esos estados son electrónicos, vibracionales y rotacionales, siendo el estado de energía más bajo el estado basal o estado fundamental. De acuerdo con la mecánica cuántica, la energía de átomos, moléculas e iones se distribuye en niveles discretos cuantizados. Para que haya absorción de la radiación, la energía del fotor excitador debe corresponder exactamente con la diferencia de energía entre el estado fundamental y uno de los estados energéticos superiores de la especie absorbente. En el caso de la radiación infrarroja, esta radiación no tiene la suficiente energía para producir transiciones electrónicas. Por esta razón, la absorción de radiación infrarroja se limita a la excitación a estados vibracionales, es decir, que la excitación de nuestra molécula pasa de un estado basal a un estado vibracional. El estudio de las frecuencias de radiación absorbida proporciona un medio que este medio nos va a ayudar a caracterizar los constituyentes de una muestra de materia. Y pues las bandas de los espectros son el resultado de numerosos niveles vibracionales cuantizados que se sobreponen en el nivel energético del estado fundamental de una molécula. Tipos de vibraciones moleculares. Las posiciones relativas de los átomos en una molécula no son fijas, sino que fluctúan de manera continua como consecuencia de una multitud de tipos de vibraciones y rotaciones diferentes alrededor de los enlaces de la molécula. Los tipos básicos de vibraciones son las vibraciones de estiramiento y las vibraciones de flexión. Las de estiramiento, hay un cambio continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos y se subdividen en simétricos y asimétricos. Vibraciones de flexión. Representan un cambio en el ángulo entre dos enlaces y son de cuatro tipos: tijereteo, balanceo, aleteo y torsión. En las moléculas sencillas, diatómicas y triatómicas, es posible deducir el número y las clases de vibraciones como podemos observar en el siguiente ejemplo. Tenemos una molécula de agua y las preguntas a responder son: ¿cuántas vibraciones tiene la molécula y cuáles son? Esta molécula triatómica tiene tres vibraciones, como podemos observar en la animación. La primera corresponde al estiramiento simétrico, la segunda al tijereteo y la tercera al estiramiento asimétrico. Ahora en el ejemplo 2 tenemos una molécula poliatómica, como lo es el cianoformiato de etilo. La pregunta a responder es: ¿cuántas vibraciones tiene la molécula? Si nos fijamos en la cantidad de átomos y la diversidad de estos que tiene la molécula, así como sus enlaces, saber cuántas vibraciones tiene no es tarea fácil. A continuación, vamos a ver el concepto y aplicación del término modo normal. Las moléculas poliatómicas pueden tener distintos tipos de átomos y enlaces. En el caso de estas moléculas, la gran cantidad de vibraciones posibles hace que los espectros infrarrojos sean un poco más complicados de interpretar. Sin embargo, se pueden calcular la cantidad de vibraciones posibles en una molécula, lo cual se denomina modo normal. Si nosotros tenemos un punto en el espacio, pues este punto en el espacio va a tener tres coordenadas, una en el eje X, una en el eje Y y una en el eje Z. Y asociada a ella 3 grados de libertad. Pero si ahora no solo tenemos un punto en el espacio, sino 2, 3, 4 o n puntos, para este sistema n partículas vamos a tener 3n grados, 3n coordenadas y 3n grados de libertad. Asumiendo que este sistema de n partículas corresponde a una molécula poliatómica donde cada punto representa un átomo, pues el movimiento de esta molécula va a tener 3
n grados de libertad. Para definir el movimiento de una molécula se tiene que considerar tres clases de movimiento. El primero corresponde al movimiento de toda la molécula en el espacio, es decir, el movimiento de traslación de su centro de gravedad. Para este movimiento corresponden 3 grados de libertad de aquellos 3n que corresponden al movimiento de toda la molécula. El segundo movimiento que tenemos es el movimiento de rotación de la molécula completa alrededor de su centro de gravedad, es decir, el movimiento de rotación que para ella también tiene 3 grados de libertad. Y por último tenemos el movimiento de cada uno de sus átomos respecto a otros átomos, en otras palabras, sus vibraciones individuales. Además de ello, nosotros podemos hacer una igualación, el cual vamos a igualar los grados de libertad de todas las moléculas a los grados de libertad de cada movimiento. Y tenemos esta ecuación que observamos. Si despejamos las vibraciones, vamos a tener que esas vibraciones van a ser igual a 3n menos 6, donde n corresponde al número de átomos. Esta ecuación corresponde a moléculas que no son lineales, ya que una molécula lineal es un caso especial porque por definición todos los átomos se encuentran en una sola línea recta. En este caso no es posible la rotación alrededor del eje y son suficientes 2 grados de libertad para definir el movimiento rotatorio. Entonces, para una molécula lineal, el modo normal va a quedar definido como 3n menos 5. Regresando al ejemplo número 2 de la molécula poliatómica cianoformiato de etilo, pues la respuesta a la pregunta cuántas vibraciones tiene la molécula ahora es mucho más fácil. En este caso, esta molécula poliatómica tiene 12 átomos que va a corresponder al N, y si reemplazamos ese número de átomos, las vibraciones van a ser igual a 30. Ahora la pregunta a responder es cuántos tipos de vibraciones tiene la molécula. Pues deberíamos de tener suficiente imaginación para ver cada una de esas vibraciones que tiene esa molécula porque son 30. Sin embargo, nosotros tenemos una manera muy fácil y didáctica de visualizar todos estos modos vibracionales, pues ayudándonos en la herramienta llamada química computacional. Para este caso vamos a utilizar el programa Gaussian y pues lo que hacemos básicamente es modelar la molécula y optimizarla utilizando el método Hartree-Fock y un conjunto base de 321 con un factor de corrección de aproximadamente 200. A pesar de que este factor de corrección es muy grande, pues para nuestro objetivo de visualizar estas vibraciones, pues es de gran ayuda. Para finalizar, tenemos en nuestro inciso 4 las vibraciones moleculares características de los grupos funcionales. Como podemos observar en nuestra tabla, tenemos 6 grupos funcionales: alcanos, alquenos, alquenos, cetonas, aldehídos, aromáticos, y tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. Además agregamos pues el número de átomos para saber el modo normal de cada uno y tenemos la frecuencia característica de cada grupo funcional. Para el caso del alcano, que tenemos como ejemplo el propano, nosotros utilizando el programa Gaussian, nosotros ya tenemos nuestra molécula de propano modelada y optimizada, como podemos observar, y nosotros podemos ver las vibraciones de esta molécula. Aquí tenemos en la primera columna un número de modos vibracionales, en este caso son 27, y pues la frecuencia característica de este grupo funcional son estas que observamos aquí, estiramientos asimétricos de los grupos CH3, es decir, de los carbonos tetraédricos, y también observamos esta que está por aquí, que es el modo 22, que vemos el estiramiento CH2.
El siguiente ejemplo es de un alcano, que es el propeno, que nosotros podemos visualizarlo acá. Y vamos a ver sus vibraciones. En este caso, tiene 21 modos vibracionales. Las frecuencias características del alqueno, pues tenemos de 3000 a 3100 el estiramiento carbono-hidrógeno, pues del carbono del doble enlace, o sea, carbono CP2, y también observamos el estiramiento carbono-carbono, que se encuentra en la frecuencia de 1610 a 1680. Utilizando nuestro programa Gaussian, nos damos cuenta de lo siguiente, que si nosotros vamos a observar el estiramiento carbono-hidrógeno, aquí está, este es el que nosotros también observamos en el alcano, que es el estiramiento de CH pues de CH3. Vemos acá podemos observar pues el estiramiento carbono-carbono. Y por último vemos este que está acá, que sí vendría siendo el estiramiento carbono-hidrógeno. Ahora, de alquino nosotros cogemos como ejemplo el propino, que tiene 7 átomos y un total de modo normal de 15, es decir, de 15 vibraciones, pero la que caracteriza al alquino es el del carbono-hidrógeno en 3300. Vamos a observarlo. Le damos aquí al propino. Tenemos nuestro dibujo, nuestra representación del propino y vamos a ver sus vibraciones. En este caso, el propino tiene, vamos a ver un poco, vemos el estiramiento carbono-hidrógeno del carbono que hace parte del triple enlace, que vendría siendo un carbono sp, que si nosotros observamos nuestra tabla, vemos que es 3300, pero si observamos acá en el programa sale que es 3664. El factor de corrección que habíamos estimulado era de 200, pero aquí vemos que es un poco mayor. Esto se debe principalmente a que el programa asume que las moléculas están en estado gaseoso y no hay presencia de solvente. Entonces, por eso es que vemos que el valor es un poco mayor. Entonces, si seguimos mirando estas vibraciones características de los alquinos, también podemos observar este que está acá, que vendría siendo el estiramiento carbono-carbono. Se encuentra en una frecuencia de 2408.77. Y por último es la que tienen todos, la que hemos observado, que es la del el estiramiento carbono-hidrógeno, de los CH3. Bueno, siguiendo, tenemos a la acetona, que el ejemplo es la acetona, tiene 10 átomos y un modo normal de 24. La frecuencia característica de la acetona es la que se encuentra entre 1600 y 1700. Si buscamos acá nuestra acetona, aquí podemos ver el dibujo de nuestra acetona. Y si miramos sus vibraciones, la vibración característica es el estiramiento carbono-oxígeno, que se encuentra en este caso, vamos a robar acá un poco, esa se encuentra en un espectro normal en alrededor de los 1700, pero acá con el factor de corrección pues observamos que se encuentra en 1939.65.
Ahora nos vamos a nuestro ejemplo del aldehído, que es el aldehído, que tiene 16 átomos y un modo normal de 42. Y pues tiene como frecuencias características la misma que tiene la acetona, que es el estiramiento carbono-oxígeno, que se encuentra de 1600 a 1700, pero además tiene el estiramiento carbono-hidrógeno del carbono-carbonilo, ubicado a la frecuencia de 2800. Si buscamos el primer aldehído, aquí podemos observar la estructura del primer aldehído y ahora vamos a ver sus vibraciones. Como les venía diciendo, tiene 42, miren, observamos acá 42 modos normales, pero las que las caracterizan a este grupo funcional son esta que vamos a rodar un poco acá, esta que vendría siendo el estiramiento carbono-oxígeno y la que tenemos un poco más acá abajo, que es el estiramiento carbono-hidrógeno del carbono. Para finalizar, tenemos el grupo funcional aromático como ejemplo, el benceno, el cual tiene el número de átomos es de 12 y tiene 30 modos normales. La frecuencia que caracteriza a este grupo funcional es el estiramiento carbono-hidrógeno. Vamos a buscar aquí. Como podemos observar en nuestra pantalla, vemos al benceno, en este caso aparece en todo doble enlace, pero nosotros sabemos que el benceno no es así. Este es un error del programa, pero no nos hace ninguna influencia negativa para lo que estamos haciendo. Entonces vemos nuestras vibraciones, que como les venía diciendo, del carbono e hidrógeno, bueno, tiene 30 modos normales, que ya lo habíamos predicho con nuestra ecuación, pero tenemos aquí en este modo 28, podemos observar el estiramiento carbono-hidrógeno. Aparte de ello, también tenemos por acá, este corresponde al estiramiento carbono-carbono, o sea, es decir, a los dobles enlaces. Y se encuentra una frecuencia de 1658.64. Y para finalizar tenemos el último modo vibracional característico de los aromáticos, que sería una vibración de flexión, para ser más específicas, aleteo, que como podemos observar su frecuencia es un poco baja. Aquí sale que es a 784.57, es decir que en un espectro de IR lo vamos a observar en la parte de la huella dactilar.